Buenas noches, comunidad de Diplomatia. Nos encontramos en nuestra primera entrevista de la mano con el profesor Jorge Luis Manrique de Lara Seminario. Buenas noches, profesor. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muchas gracias, Ximena, y también a Diplomatia por la invitación. Todo muy bien, justamente terminando una jornada ahora en la UPC, también dictando pues en la carrera de Derecho, así que pues siempre pues ubicando espacios para tener la posibilidad de conversar con ustedes. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, empezamos con la entrevista. La primera pregunta sería, ¿cuáles fueron las principales motivaciones que lo llevaron a interesarse por el derecho internacional como campo de especialización? Eh, es una muy buena pregunta. Desde que era estudiante de Derecho de primeros ciclos, yo siempre quise trabajar en Derecho Internacional. Me interesaba siempre saber qué es lo que pasaba fuera de mi país. Siempre tenía una mirada de también conocer el mundo, conocer diferentes realidades. Y en ese sentido, el derecho internacional sonaba como algo enigmático, pero interesante. Así que, pues, para mí fue eso, o sea, fue una vocación de mirar hacia afuera también, ¿no? De querer conocer cosas distintas, de querer también tener nuevos desafíos, y ya luego empecé a entender cómo eso funcionaba. Me parecía muy interesante, y todavía me sigue pareciendo muy interesante, cómo es que funcionan las normas en esa disciplina, el impacto también que puede tener en el derecho nacional y cómo es que poco a poco ha ido evolucionando y cada vez esto pues, tiene una práctica que afecta la vida de los ciudadanos de a pie, pero a veces pues, no se comprende y no se sabe la magnitud y la importancia de esta disciplina. Muy buena respuesta, teniendo en cuenta de que el derecho internacional no es una rama tan conocida o no tan interesante para usualmente los estudiantes de derecho que usualmente van por penal, civil, familia, tributario. Pero entonces, ¿cómo describiría su proceso de formación y especialización en derecho internacional con pregrados, investigaciones, alguna experiencia profesional? Sí, claro, muy interesante pregunta. Yo siempre he creído de que, y es algo que también no sé de dónde lo escuché, pero me lo dijeron, o lo escuché por ahí, si tú quieres ser el mejor, tienes que estar con los mejores, ¿no? Eh, Trabajar con ellos, competir con ellos, hacer amistad también con ellos, obviamente, ¿no? Y el derecho es muy amplio también, como tú notas, ¿no? Cuando yo estudié Derecho, pues evidentemente, pues había muchos amigos que tenía que se especializaron en laboral, civil y demás, áreas que también a mí me gustaban, dicho sea de paso. Y lo que yo hice para darle un poco más de plus a mi formación en esta disciplina fue, por un lado, pues fui parte de Youth Interagentes, que es una revista todavía de estudiantes de Derecho dedicada al Derecho Internacional y a las relaciones internacionales, porque ahí pues se aglomeraban los chicos interesados en esta disciplina y me permitía pues conocer más gente, tanto estudiantes como también profesores y algunos pues personas que trabajaban en la práctica. eh, y además también me permitía aprender más temas de esa disciplina, lo cual también me lleva a un segundo punto, que era hacer investigaciones. Entonces, durante mi época de estudiante, aparte de llevar la mayor cantidad de directivos vinculados a derecho internacional, también estuve muy activo en actividades, ¿no? Ya sea asistiendo a eventos o organizando eventos, contactando profesores, haciendo entrevistas a profesores, conversando también con gente que no eran profesores, pero que también trabajaban en el área, y también pues redactando artículos para publicados en revistas o también en concursos. Entonces, todo eso, digamos, en su momento, y finalmente también participando en un par de competencias, ¿no? De debate, ¿no? Vinculadas a temas de derecho internacional. Todo eso, pues, me ayudó también a crear un perfil cuando era estudiante de pregrado. Es una trayectoria muy interesante y muy amplia, de verdad, su trabajo de varios años para poder especializarse en derecho internacional. Entonces,
eso lleva a mi siguiente pregunta. ¿Qué habilidades considera esenciales para alguien que quiera dedicarse a esta rama que es el derecho internacional? ¿Qué consejos le daría a un estudiante que quiere seguir esta rama? Muy buena pregunta. A ver, la ventaja que tienen ahora, que no había en mi tiempo, es el uso de la Internet. Bueno, en mi tiempo también había Internet, tampoco soy tan antiguo, pero recién se estaba, digamos, formalizando el uso de Internet en el Perú. Es decir, había muchas entidades públicas que no tenían página web. Hoy en día, pues todas tienen página web, por ejemplo. Me parece algo muy obvio, pero pues, en mi tiempo no lo era. En mi tiempo, pues mucha de la información que la conseguías, pues era por páginas web, pero de manera indirecta. Entonces, un consejo sería justamente que abras tu mente a ver espacios en los cuales ya hay trabajo de derecho internacional, pero no son tan conocidos. Cuando uno piensa siempre en derecho internacional, piensa que el trabajo es en Cancillería. Y sí, es cierto, yo también estuve en Cancillería, pero casi cada ministerio tiene un área de derecho internacional. Eh, entonces, encontrar esos espacios te pueden ayudar a entrar al mercado laboral, ¿no? Un segundo asunto que creo que es muy importante es justamente el tema de idiomas. El inglés es básico en esta disciplina. Si hablas más idiomas, bien por ti, pero el inglés es básico. Mientras mejor hables el inglés y lo escribas, mucho mejor. O sea, yo he trabajado mucho en mis temas ya en la práctica en inglés. Eso he tenido negociaciones en inglés, he tenido que redactar en inglés, hablar en inglés, obviamente, y se requiere saber inglés. Otro idioma, si ya se te queda tiempo para poder ser el francés, que es el idioma más conocido en las relaciones internacionales, porque muchos temas todavía se mueven en francés. Y de ahí, pues, si te queda tiempo, pues ya estudia lo que tú deseas, ¿no? Chino, lo que tú desees, ¿no? Pero el inglés es básico. Y creería que, claro, idiomas, había la posibilidad que conozcas espacios de trabajo fuera de los más conocidos, los más clásicos. eh, y esto, creería, también que te autocapacites, ¿no? Esperar de que vas a aprender todo solamente en la clase es una gran mentira. Tienes que tú también tener iniciativa propia. Yo lo hice, tuve amigos que lo hicimos y pudimos conseguir un espacio en esa disciplina, y eres tú quien tiene que mover el tema, en buena cuenta, ¿no? Porque el mercado es pequeño, ¿no? Entonces, eres tú quien tiene que tratar de ingresar en esta área. Claro, el mercado internacionalista todavía en Perú no es tan grande y usualmente si nos queremos especializar en ese tenemos que llevar cursos de otros países, que igual nos abre la visión a una nueva realidad, pero al Perú le falta bastante el derecho internacional. Entonces, a nivel personal, este profesor, ¿qué es lo que más le gusta de enseñar derecho internacional? Es una muy buena pregunta. Verás, en la práctica, eh, a ver, todo proceso de aprendizaje, y eso aplica pues, en toda disciplina, sea internacional, civil, penal, sea derecho, sea economía, cualquier disciplina, el proceso de aprendizaje pues tiene etapas, ¿no? La primera etapa es que tú aprendas, ¿no? Por eso vas a la universidad, a una academia, a un instituto, y pues se entiende que tú aprendiste todo lo mínimo recomendable, ya cuando acabas tus estudios, que tienes el título o la certificación que te pide tu institución. La segunda etapa es justamente que la apliques, ¿no? Que trabajes en esa disciplina, ¿no? En la cual pues ya ves diferentes realidades, temas que se aplican en la práctica, ves nuevas problemáticas y demás. Y la última etapa es justamente que tú transmitas un mensaje a alguien más. Porque uno de los problemas que yo también he evidenciado cuando yo he trabajado y también cuando trabajo ahora en la práctica, es que hay personas que conocen de los temas, pero cuando les pides que expliquen algo, no saben cómo explicar. Y entonces, tener el ambiente o el área de bastante te ayuda mucho a eso. Porque tienes que estar constantemente explicando temas pues, a un conjunto de chicos que pues, no saben nada, ¿no? Quieren saber y tienen interés y demás, ¿no? Y también porque los estudiantes te hacen preguntas que son básicas y parecen como que uno en el día a día las da por sentada.
Y eso pues es obvio, pero cuando te las preguntan, te das cuenta que no son tan obvias las respuestas. Entonces, te permite justamente reformular tus pensamientos y entender por qué realmente estás pensando eso, o por qué, digamos, tu país en esa política, ¿no? Realmente es porque la planificó, hay algún argumento detrás de ello, o es solamente porque sí. Y eso no es, digamos, como deberían ser las cosas. Entonces, enseñarte te permite también entender eso, no tener, digamos, una visión global. Es por eso de que para mí parte del proceso de aprendizaje termina justamente en la parte de enseñanza, cuando tú transmites el mensaje a alguien más y tú puedes elaborar nuevas ideas. En la práctica, cuando tú trabajas, estás constantemente con tantas cosas que no tienes tiempo para, digamos, pensar, o sea, para, digamos, filosofar. Tienes que responder temas, respondes y estás como loco corriendo. Entonces, la parte académica te da ese espacio para que tú reflexiones. Y el derecho internacional es una área con bastante componente académico. Hay áreas del derecho que son mucho más prácticas, en las cuales pues no tienes que pensar mucho. Es más que todo aplicar, aplicar y aplicar. Y está muy bien, porque son como funcionan. Pero el área del derecho internacional es un área académica. Entonces tienes que tener espacio para pensar y reflexionar y producir. Y eso te da justamente el ámbito académico. Claro, el derecho internacional nos ayuda a pensar y volver a reformular lo que ya habíamos aprendido una y otra vez. Bueno, entonces, ¿cuáles son los campos o horizontes del derecho internacional que requieren una mayor investigación o interés por parte de la comunidad jurídica, al menos en nuestro país? Vamos, una pregunta compleja, ¿no? Porque tiene que ver también con un tema de política de Estado, ¿no? A ver, pues, el derecho internacional público es lo básico, es la base de todo, ¿no? Pero de ahí, digamos, hay subdivisiones o subáreas del derecho internacional que hacen que te pueden tomar un poco más de tiempo aprender. Eh, Algunos se especializan en derechos humanos y eso pues implica pues que conozcas derechos humanos y también en algunos casos los que se especializan en esa área también tienen estudios con otras disciplinas como digamos psicología, sociología, porque te permite tener diferentes opciones, ¿no? Es interesante y por ahí como te das cuenta que tienes que tener una visión interdisciplinaria del derecho. Otros pues sí especializarse un poco más privados, ¿no? En ese aspecto, pues, arbitraje internacional, derecho internacional privado, pues, son digamos, las áreas emblemáticas, ¿no? Y para ello, pues, necesita mucho materia de derecho comparado, temas civil, ¿no? Y en ese aspecto, pues, la economía peruana está creciendo cada vez más, se espera que haya más inversiones y eso va a generar más disputas y realmente tener pues, abogados con el conocimiento del derecho comparado que permita pues, defender a tu cliente o también ser un buen árbitro. Son temas que, por ejemplo, en el Perú no se discute mucho el tema de justicia transnacional, ¿no? Que es algo muy típico pues, en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Y es porque la economía todavía sigue siendo pequeña, se espera que siga creciendo y eso pues genere cada vez la necesidad de tener que ejecutar, por ejemplo, pues una medida cautelar, una sentencia peruana en el extranjero y viceversa en temas pues, comerciales. Y para ello pues, quieres tener más conocimiento sobre los temas vinculados a los privado. Otra área también muy interesante y que pues todo el mundo se ha dado cuenta ahora en los últimos años es justamente derecho internacional económico, ¿no? Que tiene que ver todo lo vinculado a las relaciones económicas entre economías. Eh, y sobre ese tema, pues es un asunto que cada vez se hace más importante y el Perú, como es un país líder en la exportación de ciertas mercancías y que apunta a una diversificación de su oferta exportable, pues se entiende que va a requerir cada vez más personas que conozcan esos temas. Y esa área también es muy amplia, al igual que derecho internacional privado. Hay otras áreas también muy interesantes, como el derecho ambiental, ¿no? Cada vez el cambio climático va a requerir justamente contar con abogados especialistas en temas vinculados a derecho ambiental y para poder justamente defender la posición peruana en diferentes foros.
Sí, la verdad es que el derecho internacional tiene una gran variedad de subramas que en el Perú nos hace demasiada falta porque necesitamos muchas más regulaciones, no solo de Estado, sino también internacionales. Entonces, con eso lleva mi última pregunta. ¿Cómo analiza la evolución actual del derecho internacional frente a los cambios en este nuevo contexto global? Muy interesante la pregunta. A ver, el derecho internacional, pues ahora está pasando por una nueva crisis. El derecho internacional siempre ha sido, digamos, un derecho bastante eh, no cuestionable, pero sobre el cual pues siempre han habido críticas en relación pues a la ejecutorialidad del mismo, al cumplimiento de esa disciplina, eh, y eso se debe justamente a su naturaleza, que regula pues, relaciones entre estados, que son soberanos. Eh, pero dentro de todo es una área que ha encontrado la manera de funcionar. Y en ese aspecto, pues, en los últimos años, pues estamos viendo visiones que apuntan a dejar de lado el multilateralismo, apuntar a políticas un poco más nacionalistas o también regionales, y en ese sentido, pues, el derecho internacional se está adaptando, se tiene que adaptar. Es cierto que hay algunos espacios que probablemente serán menos importantes que otros, algunos foros, pero vivimos en un mundo tan globalizado que no podemos pues, dejar de contar con esos organismos. Puede ser que pierdan algún tipo de eficacia, es cierto, algún tipo de poder y también de capacidades de poder funcionar en algunas áreas y también regiones, pero como comunidad internacional se va a seguir apostando por esos mecanismos, por esos sistemas, porque es la única manera en la cual pues, la economía, la sociedad ha llegado a un punto de integración y de avance tal y como lo conocemos ahora. Hay desafíos y los van a ver, pero mi visión es un poco más optimista en relación a ellos, ¿no? Esta disciplina va a seguir siendo importante y en ese sentido, pues, se van a necesitar cada vez más abogados y abogadas que puedan contribuir justamente a la defensa de instituciones. Tiene mucha razón, es más o menos como decir de que mientras tengamos eh, países o relaciones estatales, siempre va a ser necesario el derecho internacional. Siempre va a haber una rama para el derecho internacional, un campo para el derecho internacional. Bueno, muchas gracias, profesor, muchas gracias por sus respuestas y por su tiempo, y a toda nuestra comunidad, muchas gracias por estar aquí en esta entrevista. Les dejamos nuestras redes sociales y los invitamos a seguirnos por más contenido como este. Gracias. Muchas gracias a estos chicos de diplomacia y pues qué bien que se generen los espacios para discutir justamente un poco más sobre esta disciplina que es tan interesante y que pues siempre acoge a gente joven, ¿no? Así que pues muchos ánimos también a diplomacia con todas sus actividades y pues para lo que sea necesario pues sigamos fomentando el derecho internacional.